Juan 10, y hoy vamos a ver versículo 11 al versículo 21. Lo voy a leer un poquito más adelante, solo quiero recordarles lo que estudiamos la semana pasada. Y el título de nuestro estudio bíblico hoy en día es Características del buen pastor. ¿Qué hace que Jesús sea el buen pastor? Sí. Allá el switch atrás, Tito. El switch atrás, ahora sí. ¿Otra vez? No, ahí, apachúrrale otra vez, ahí está. Pero no esa. Ok, entonces voy a dar un preámbulo de lo que se habló la semana pasada. Y luego vamos a entrar a lo que Dios tiene para nosotros en este día. Jesús nos da una descripción de lo que un buen pastor es y una descripción de un falso maestro. Esa descripción es lo que vimos la semana pasada del versículo 1 al versículo 10. Vimos esta metáfora hermosa, pero a la misma vez peligrosa. Vimos la metáfora de qué es un buen pastor y qué también es un falso pastor, un ladrón. Acá lo llama como ladrón. Vimos que el buen pastor viene acá a cuidar a sus ovejas, a alimentarlas, a llamarlas del redil. Y entonces nos damos cuenta un contraste del buen pastor y el falso maestro. Vimos también en el versículo 9, donde dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta es una imagen, hermanos, de la salvación. Estas son todas imágenes de la doctrina de la salvación. Las ovejas están en un redil, Jesús llega como el buen pastor, las llama, y las ovejas dice que escuchan su voz y lo siguen. Y luego dice que no van a seguir a una voz extraña. Las ovejas están en un redil, pero llega el momento donde ellas atienden a la voz de su pastor. Esta es lo que le llaman la gracia irresistible. Este es el llamado eficaz, un llamado divino a la salvación. Vimos contrariamente los falsos maestros en el versículo 10, que dice, el ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una cosa antes de empezar. Vimos que el ladrón en este contexto bíblico no es el diablo, hermanos. Lo he escuchado en todos lados predicar, el diablo viene a hurtar, matar y destruir. Y aunque es cierto, en este texto, en este versículo, en el contexto de lo que estamos hablando, acá no es el diablo. El ladrón en este versículo es el falso maestro, el falso pastor. Y cuando decimos que es el diablo, le quitamos el énfasis al falso maestro, al falso pastor. Y creo que eso es exactamente lo que el diablo quiere. Quitarle el énfasis al que está haciendo lo que está haciendo y enfocarnos en otra cosa. Así que hoy entremos ya de lleno a lo que vamos a estudiar, lo que nos compete hoy, y es versículo 11 al 21. Leamos todos juntos. Dice así, este es Jesús hablando. Yo soy el buen pastor. El pastor su vida da por las ovejas. Aquí viene el contraste, más el asalariado, hermanos, es el portero que describe el versículo 1, el portero que abre la puerta para que entren las ovejas, y es asalariado. Los pastores de ese tiempo les pagaban a un portero. Los pastores venían, entraban, había muchos pastores que traían, algunos traían 10, otros 15 ovejas, otros más. Y entonces un portero les abría la puerta, ellos antes de entrar, meter a sus ovejitas, las revisaban para ver que no estuvieran golpeadas, no estuvieran enfermas. Y el portero era quien les abría la puerta y era el que se quedaba ahí toda la noche viendo todas las ovejitas de todos estos pastores de la comunidad. Entonces, ahí para aclarar quién es el asalariado.
y que no es el pastor, obviamente, él no es el pastor, es solo el que abre la puerta y cuida las ovejas de noche, de quien no son propias las ovejas, dice, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Vemos por qué huye, porque no son de él las ovejas. Y dice, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, versículo 13. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Escucha lo que dice el Señor acá. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Versículo 21. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Y vamos a quedarnos ahí porque es una historia muy impresionante y hay que estudiar mucho. Entonces, el contexto de esta historia es todavía el contexto del capítulo 9, donde Jesús sanó a un ciego, donde no solo lo sanó físicamente, sino que lo sanó espiritualmente, porque al final del capítulo 9, este ciego dice que le adoró, se inclinó y lo adoró, o sea, fue salvo. Así que llevemos ese mismo contexto, la misma gente que estaba ahí, los mismos falsos fariseos, los mismos pastores falsos que estaban en el capítulo 9, el mismo ciego que estaba ahí, y Jesús lo llevamos al capítulo 10. Es la misma audiencia, los mismos personajes, el mismo contexto. Y aquí Jesús explica cómo él cumple la identidad de un buen pastor. ¿Por qué Él es el pastor de pastores? Jesús es el buen pastor, Él es la profecía cumplida. La semana pasada lo estudiamos. Para el que no estuvo aquí, apúntelo y estudie Ezequiel 34. Ezequiel 34 narra exactamente quién iba a ser ese pastor que hoy estamos estudiando. Entonces es importante para el contexto que estamos viendo hoy. Léalo en su casa, Ezequiel 34, ahí nos dice quién era el buen pastor. Ahí es donde Dios dice, estoy hasta aquí de los falsos maestros que solo trasquilan a las ovejas y luego después, ya para finalizar el capítulo 34, Él dice, yo iré por mis ovejas. Y entonces nos damos cuenta que esa profecía Jesús la está cumpliendo acá en este momento. Él es el verdadero pastor, ellos son los falsos maestros. Jesús es el que da la vida por las ovejas y estos son los que huyen. Estos son los mercenarios, ladrones, asalariados, que hacen lo que hacen simple y sencillamente por el dinero, por la lana de las ovejas, literalmente, por dinero. Así que esta misma metáfora nos describe qué es un buen pastor y qué es un falso pastor. No están dispuestos ellos a arriesgar sus vidas por las ovejas, porque no son de ellos. Ellos están dispuestos al momento del peligro decir, patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos, del cabo no son mías las ovejas. No están dispuestos a arriesgar sus vidas, sino solo quieren el dinero. Ellos no son pastores, el verdadero pastor, sin embargo, se describe como alguien que ama, alguien que cuida, alguien que nutre, alguien que vive y muere por sus ovejas. Y esta descripción es la que le encaja bien a nuestro Señor Jesús y es lo que quiero que entendamos hoy en día. Hermanos, este es uno de los yo soy. Cuando el Jesús se dice, se atribuye el nombre yo soy. Y yo soy es un nombre de Dios. Entonces estamos viendo la deidad de Dios.
Él dijo, yo soy el pan, yo soy la vida, yo soy el agua. Y aquí dice, yo soy el gran pastor, yo soy el buen pastor. Así que, versículo 11, leámoslo otra vez y vamos a empezar a desmenuzar esto y vamos a ver cómo Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y quiero que nos enfoquemos en dos palabras, hermanos. Dos palabras en este versículo que nos van a abrir nuestro entendimiento. Escúchame, dame 40 minutos. Quiero enfocarme primero en la palabra bueno o buen pastor. Hay dos palabras en el griego que describen esta palabra. Una es ágatos. Y ágatos significa alguien quien es moralmente bueno. Y la otra palabra es kalos. Kalos en el griego es opuesto a kakos, que kakos quiere decir malo. Y kalos significa alguien que no solo es bueno moralmente, sino también significa magnífico, significa encantador, significa excelente. Entonces, esto es en todos los niveles. Escucha, cuando tradujeron la Biblia, se perdió un 20% en la traducción a nuestros idiomas. ¿Por qué? Porque el griego tiene mucho énfasis. Y entonces, al traducir el griego a nuestros idiomas, se pierde el énfasis que le están poniendo. Entonces, es lo que yo quiero que miremos. Así que no solo se ve en términos de carácter, sino que en todas las áreas, todos los aspectos. La traducción más cercana al griego sería algo similar a esto. Yo soy el magnífico pastor. O yo soy el excelentísimo pastor. Eso es lo que deberíamos ver en nuestras Biblias. Pero se tradujo yo soy el buen pastor. ¿Ven la diferencia cómo cambia? Porque yo soy el excelentísimo pastor lo eleva a un nivel más alto. Y entonces vemos ahí que se les pierde un poquito el jugo a esto. Ahora, los judíos tenían una idea acerca de quién era el mejor pastor de Israel. Y para ellos el mejor pastor había sido David, el jovencito David que cuidaba las ovejas de su padre, el jovencito David que le llevó quesos a los hermanos cuando un grandulón Goliat empieza a blasfemar contra Dios y él dice, yo puedo contra este. El pueblo de Israel tenía a David como el buen pastor, que derrotó a Goliat y se convirtió luego en el rey de Israel. Pero la rabia de los fariseos era porque en el capítulo 5 de Juan Jesús había afirmado, yo soy más grande que Moisés. Y en el capítulo 8 él afirmó ser más grande que Abraham, cuando él dijo, antes que Abraham, yo fui. Y aquí él dice ser el excelente pastor, elevándose más allá de cualquier otro pastor. Y quizás lo que ofendió más, mucho más, fue ponerse al nivel del pastor del versículo 23. ¿Recuerdan ese salmo? Dice, Jehová es mi pastor. Y el salmo, sea Salmo 80, donde dice, el pastor, Jehová el pastor de Israel. Y entonces, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, yo soy el pastor del Salmo 23. Yo soy el pastor de Salmo 80 y yo soy la profecía cumplida del buen pastor que está en Ezequiel 34. Y entonces estos fariseos se enojan. Les pisaron unos callos porque ellos tenían ahí a su buen pastor. Y cuando Jesús se ponía al nivel de Dios, entonces les entraba la rabia. Así que vemos ahí cómo el buen pastor se traduce mejor en nuestro lenguaje y creo que la Nueva Traducción Viviente tiene otro lenguaje que es más parecido. Versículo 11 dice lo siguiente, versículo 11b, la segunda parte del versículo 11 dice, voy a traducirlo yo así, el excelente pastor da su vida por las ovejas. Hermanos, ser un pastor era un trabajo arduo de todo el día. Salir bien temprano, antes que había salido el sol, ir a traer a sus ovejas al redil
y llevarlas a buscar pastos. En ese lugar, el contexto geográfico, no había pastos en todos lados. No había agua en todos lados, entonces el pastor tenía que ir a buscar un buen lugar donde podía darle de comer a sus ovejas. Tenía que pasar por lados con muchas piedras, muchas peñas. Y era un día largo, un día arduo. Su atención tenía que estar ahí todo el momento porque había muchos animales feroces tratando de comerse a estas ovejitas. Ellos seguido estaban en batallas con bestias salvajes, y no son bestias como nos la imaginamos. Eran lobos, eran leones, eran osos que andaban detrás de estas ovejitas. Y el Salmo 17, hay una historia, no la busque, le voy a decir nada más que David le está diciendo a Saúl su experiencia como pastor, y él le dice: mira, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre y venía un león o un oso y me arrebataba una ovejita, yo iba y se la quitaba. Se la arrebataba del hocico y le rompía la quijada. Eso es lo que hacía David. Entonces nos damos cuenta el peligro que pasaba David cuidando a sus ovejitas. Yo les he dicho varias veces, si usted fuera un pastorcito de ovejas y ve a un oso con una de sus ovejas en el hocico, ¿qué haría usted? Probablemente lo primero que hacemos es salir corriendo, ¿no? Pero no David, no un buen pastor. Un buen pastor guardaba o llevaba a un lugar seguro las ovejitas y luego regresaba a arrebatarle una oveja de la boca de ya fuera del león o fuera del oso. Así que para el pastor lo más natural era arriesgar su vida diariamente por las ovejas. Ellos lo hacían porque las ovejas son los animales más indefensos, escucha, del reino animal. Son también los más tercos, los más ciegos, los más sordos, los que menos olfato tienen, con el menos sentido de sus alrededores, con los intestinos más delicados, y si fuera poco, son los menos inteligentes de todo el reino animal. Escucha, si una oveja, ¿han visto un tonel? Un tonel, si está volteado y una oveja se mete adentro de un tonel, no puede salir sola. Sigue golpeándose la cabeza tratando de pasar al otro lado. Es el animalito más terco y menos inteligente. Es el más ciego, el más sordo y el más sensible al estómago. Entonces el pastor tiene que estarla cuidando en cada momento. Era un trabajo arduo. Así que él arriesga la vida. Para un pastor era algo voluntario porque no estaban obligados a hacerlo. Pero un buen pastor lo hacía sin pensarlo dos veces. Y eso es exactamente lo que nuestro Señor hizo al venir a rescatarnos a nosotros. Mira lo que dice el versículo 18. Vamos a saltarnos unos versículos. Versículo 18 dice: nadie me quita la vida, o nadie me da, ¿qué dice? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. O sea que Jesús, hermanos, libremente y voluntariamente dio su vida en rescate de sus ovejitas. Jesús entregó su vida por sus ovejas. Ahora, quiero que vean una palabra importante. Hay algo aquí mucho más que simplemente alguien que dio su vida. Y quiero que veamos la palabra vida en el griego. Jesús no usa la palabra bios o zoe, sino que usa la palabra suke. Y es muy diferente. Escucha, estas son las cosas que nos perdemos muchas veces. Jesús no usa la palabra bios, o la palabra zoe. Esas son dos palabras que significan vida. Pero Él usa una palabra que se dice suke. Y suke quiere decir alma. Y habla de una persona completa. En otras palabras, no se trata solo del cuerpo, de lo exterior, sino también de lo interior. Jesús no solo entregó su cuerpo, sino también entregó su alma
y todo su ser. No solo sintió el dolor de los clavos, las heridas, los golpes en su cuerpo, sino que toda su alma fue torturada con angustia, sufrimiento por cada uno de nosotros. Mira lo que dice Mateo 20:28. Jesús dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Y esa palabra ahí es la misma de la que estamos estudiando ahorita, suke. Entonces lo podríamos leer de esta manera: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su alma en rescate por muchos. ¿Por qué Él voluntariamente entregó su alma por nosotros, hermanos? Él dice ahí mismo: por mis ovejas. Y eso es exactamente lo que 2 Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios en él. Hermanos, la muerte de Jesús fue una expiación real. No solo entregó su cuerpo, porque he leído varios comentaristas que dicen: no, pues Él entregó su cuerpo, pero Él era Dios. Y hermanos, sí es cierto, entregó su cuerpo, pero la palabra que nos dice aquí este versículo es que no solo entregó su cuerpo, sino que entregó su alma. Todo su ser fue crucificado por cada uno de nosotros. Mira, cuando un pastor era eliminado, eso quería decir que las ovejas quedaban dispersadas, y era el fin de las ovejas también. Matas al pastor, posiblemente o más probable que también mueran las ovejas. Pero este pastor no. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque este no es cualquier pastor. Este es el excelente pastor. Y versículo 18 dice: tengo poder para ponerla, ¿y qué dice después? Y tengo poder para volverla a tomar. Hermanos, estos judíos crucificaron a este excelente pastor en la cruz. Pero eso no fue el fin, sino solo el principio. Porque en el tercer día se levantó de la tumba. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Fue a buscar a sus ovejitas y las reunió de vuelta. Así que este es el buen pastor, que nadie le puede arrebatar su vida. Él la puso por su propia cuenta y dice aquí que Él mismo la vuelve a tomar. Así que este pastor no nos dejó abandonados. Al tercer día regresó, nos fue a reunir a todos y luego se fue para enviarnos a su Espíritu Santo. Nunca hemos estado solos y nunca vamos a estar solos. Él pagó en su totalidad el castigo por sus ovejas, a quienes Él conocía desde la fundación del mundo, nos dice Efesios 1:4. Y quiero que leamos ese versículo juntos. Deje un dedito ahí en Juan y nos vamos a ir a Efesios 1:4. Efesios 1:4. Dice así. Bueno, voy a leer desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en todos los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo nos bendijo, hermanos? Versículo 4 nos dice cómo nos bendijo en todos los lugares celestiales en Cristo. Escucha, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que vemos que estas ovejas, hermanos, que el buen pastor, que el excelente pastor está llamando, son ovejas que Él ya conocía desde la fundación del mundo. Desde antes del tiempo, desde antes de la eternidad, Él ya conocía a estas ovejitas y Él viene al redil y las llama por nombre
y ellas escuchan la voz y salen y lo siguen. ¿Sí me doy a explicar? Ahora, muy diferente, ahora vamos a ver el contraste del asalariado. Vamos a leer versículo 12. Dice así: mas el asalariado, y que no es el pastor, escucha, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Huye, hermanos, porque él es un empleado contratado y las ovejas no son suyas. No le importan las ovejas. A él le importa un sueldo, un pago. Así que no ve por el bienestar de las ovejas, sino ve por el bienestar de él mismo. El verdadero pastor se preocupa por sus ovejas. No es solo un trabajo, es su vida. Una característica de un asalariado es que no intenta cuidar a las ovejas. No le importan las ovejas, hermanos. Ven que se están yendo, se están contaminando y no dice nada. Ellos ven el peligro en el que están sus ovejas y no hacen nada. Ven que están a la orilla de un precipicio y no corren a agarrarla. ¿Por qué? Porque son asalariados. Están ahí por el dinero. No les importa el cuidado, el bienestar de las ovejas. Esto es lo que Jesús les está encarando en ese momento. Ese es el contexto. Son palabras fuertes para estos líderes de Israel, donde les dice que ellos mismos son los ladrones, que ellos mismos son los que no han cuidado las ovejas y ellos mismos han abusado de las ovejas del pueblo del Señor. Son ladrones y son mercenarios. Y aquí hay dos personajes. El portero, que es el asalariado. No sé si me expliqué bien, pero en cada ciudad, hermanos, en cada aldea había un redil comunitario para todos. Y los pastores que tenían sus ovejitas traían en la noche sus ovejitas, las llevaban al redil donde juntaban todas las ovejas de toda la aldea y le pagaban a uno que se quedara en la puerta para cuidar a estas ovejitas de noche. A él se le llama aquí el portero en el versículo 1 y se le llama también el asalariado, porque todos los pastores hacían una colecta y le pagaban a ese portero o a ese asalariado. Y entonces en la mañana venía cada pastor y el asalariado le abría la puerta solo al pastor. Entraba el pastor y empezaba a llamar a sus ovejas. Imagínense que hay un montón de ovejas de todos lados y él empieza a llamar a sus ovejitas. Alfredo. Y Alfredo subía las orejitas y dice que las ovejitas conocían la voz de su pastor solamente. Entraba otro pastor, habían otras ovejas ahí y él decía: Rocky, ven para acá, Rocky. Y solo esa ovejita venía al pastor. Todas las ovejitas era como que no era con ellas. Y entonces cada pastor venía en las mañanas y llamaba a sus ovejas por sus nombres y dice que esas ovejas conocían solo la voz de su pastor y lo seguían y salían. Ahí venían las ovejitas. Y eso es lo que está haciendo aquí nuestro Señor. Ahora, hay dos personajes, el portero y el ladrón. No son la misma persona, pero causan el mismo dolor a las ovejitas. ¿Y qué es mejor? ¿Ser el portero asalariado que huye cuando viene el lobo o ser el ladrón que se salta la barda para destruir a las ovejas? No importa realmente. El final es el mismo. Las ovejas se convierten en víctimas de cualquiera de estos. Hermanos, el mundo ha estado lleno de estos falsos pastores, falsos maestros y asalariados. Desde el principio, desde Génesis 3 en adelante, han habido este tipo de falsos maestros. ¿Quién es el lobo? Todo el sistema diabólico y sus artimañas que destruyen al cristiano. Todas las tentaciones, hermanos, son los lobos que vienen a tratar de destruirnos. Esto incluye a los falsos maestros y a los falsos pastores. Son los que Mateo 7 describe el Señor diciendo cuando le dicen: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios.
Y es donde Jesús les dice, fuera de aquí yo no los conocí. Pero si en tu nombre profetizamos, si en tu nombre echamos fuera demonios, no los conozco. Fuera de acá. Estos son también los que Jesús menciona en Mateo 7:15, donde dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros, escucha, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hermanos, eso vemos hoy en día en todos lados. Y tenemos que estar alerta porque vivimos en un tiempo peligroso, donde el sistema está detrás de tus almas. Hermanos, hay una guerra en nuestra sociedad por nuestra mente. ¿Quién puede influenciar tu mente? Y lo vemos que nos bombardean de todos lados, todos los días, cada hora, cada minuto, cada segundo, información de todos lados. A mí no sé si me da náusea, ganas de llorar o ganas de gritar cuando escucho predicaciones fuera de contexto. Predicaciones que las predica el pastor a su conveniencia, lo que a él le conviene, lo que él quiere. Y no es así, hermanos. Me da tristeza y por eso es que tenemos que estudiar. ¿Cuál es la única manera de contrarrestar el error, hermanos? Exponiendo la verdad. Exponiéndola en todos los lugares que podamos. En un grupo, en la iglesia, en los servicios, en los medios de comunicación. En todos lados tenemos que exponer la verdad. Charles Spurgeon decía, ¿cómo es la manera más rápida de matar el error? Predicando la verdad. Y tenemos todos esa responsabilidad de hablar, predicar la verdad en la Biblia, en contexto, para que solo así la mente del hombre sea liberado y sea libre. Entonces, vamos a continuar. Entonces, el excelente pastor da su vida por sus ovejas. La pregunta es, ¿por qué? Versículo 14 nos da la respuesta. Escucha. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Y esta palabra es clave, escucha. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce a mí, me conoce y yo conozco al Padre. ¿Ves esa comparación que él hace en la relación entre él y sus ovejitas y él y su Padre? Es una relación íntima. Y dice, y pongo mi vida por las ovejas. Esto explica por qué él da voluntariamente su vida por las ovejas, porque las ama. Ahora, tú me podrás decir, ¿de dónde sacaste que las ama? Aquí no dice ninguna palabra de amor, pero sí lo podemos ver en la palabra conozco, y en el griego se escribe ginosco. Y esa palabra quiere decir conocer de una manera íntima. ¿Cómo lo sabemos? Pues mira la palabra en el versículo 15, dice, el Padre me conoce. Y lo conectamos con el versículo 17, donde él dice, y el Padre me ama. El Padre me conoce y por eso el Padre me ama. Ahora, la palabra conocer aquí tiene la idea de una relación íntima. Escucha, en Génesis 4:1, Adán dice que Adán conoció a su esposa y hubo un resultado. ¿Qué pasó? Quedó embarazada. Después dice, Caín conoció a su esposa y tuvo un hijo. Adán conoce otra vez a su esposa y viene otro hijo. Entonces la palabra es un conocimiento íntimo, es tan íntimo que es de una relación muy, muy cercana. Y no se trata solo de tener información de, yo conozco a Kobe Bryant. Yo lo conozco porque lo que veo en público, pero no lo conozco personalmente, íntimamente. Así que no se trata solo de información, se trata de amor y una relación íntima. Y 4 veces lo vemos en estos versículos. Vemos aquí la palabra conocer, que implica un compañerismo íntimo. Él tiene una relación íntima con sus ovejas y las conoce íntimamente. Jesús dijo en Mateo 7:23,
a estos falsos maestros, ¿cómo les dijo? Nunca los conocí. ¿Por qué? Nunca hubo una relación íntima con ellos. Y después les dice hacedores de maldad. No se trata de información o saber algo acerca de alguien. Aquí está hablando de una relación tan íntima que hay un amor tan profundo que no se puede romper. Y es lo que está diciendo el Señor. Yo conozco a mis ovejas, yo las conozco tanto que cuando yo les hablo, ellas conocen mi voz. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero los que han estado casados por más de varios años, yo voy para 10. Dicen que si llego a 10 ya estuvo, ya la hice. En enero cumplo 10 y ahí vamos. Pero ha llegado un punto donde yo conozco a mi esposa íntimamente en el hecho de que si ella está hablando con un grupo de amigas y yo la escucho, yo escucho su voz. Yo sé quién es la voz de mi esposa. La conozco a veces antes de que ella diga algo, yo ya sé lo que ella me va a decir. Entonces corro, huyo y me escondo. Pero uno la conoce, tú conoces a tu esposa íntimamente, conoces todo de ella, y el bonito aspecto de una relación íntima y de una relación conyugal es que nunca vas a dejar de conocerla. Vi una foto donde decía el libro del hombre, una cosita así. Y el libro para conocer a la mujer era, y digo yo, wow, tenemos muchos años para conocerte. Y entonces, lo que dice aquí de conocer es esa relación tan íntima que tú sabes lo que está pensando tu esposa. Tú sabes lo que ella va a decir antes que lo diga. Entonces vemos el versículo 14 que dice, yo las conozco y las mías me conocen. Hay una relación íntima y amorosa ahí. Y el versículo 16, acompáñeme ahí a leer el versículo 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, escucha, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué nos dice este versículo, hermanos? Nos dice que este pastor, este excelente pastor, tiene 2 rediles, y que él va a sacar a las ovejas del primer redil, van a salir y lo van a seguir, y luego va a ir a otro redil que dice que también debo traer, y oirán mi voz también ellas, y habrá un solo rebaño. Este pastor, este excelente pastor, une a 2 pueblos. Ahora, la semana pasada, escucha esto porque es importante. La semana pasada dijimos qué era el redil. ¿Alguien se recuerda? Un corral en el aspecto físico, pero en el aspecto espiritual, ¿cómo? Bueno, dijimos que no era la iglesia porque el pastor no viene a sacar a sus ovejas fuera de la iglesia. Entonces, el redil, el primer redil del que estamos hablando aquí en Juan, y el que habla Juan 1, el redil es la falsa religiosidad de Israel. Y el pastor, escucha, viene al redil, llama a sus ovejas, y las ovejas que son de él salen de ese redil, salen de esa religiosidad falsa que era Israel, y siguen al buen pastor. ¿Sí me explico? Y el Señor es el pastor de pastores. Él viene a Israel, al judío primero, porque así lo vimos en la historia de la iglesia. Viene el judío primero y luego llama a sus ovejas por nombre, y las que son de él, y lo siguen. En esto podemos ver que fueron los apóstoles. Vimos que él dejó una manada de ovejitas, dice Corintios, que más o menos 500 personas se les apareció después que él había resucitado. En el aposento alto habían 120 fieles seguidores, pero que después de haber resucitado se le apareció más o menos a 500 personas. Entonces vemos que de ese redil del judaísmo sacó estas ovejitas. Pero dice, él también tiene otras ovejas que no son del redil judío. Y ese otro redil, ¿cuál es ese otro redil, hermanos? Los gentiles. Y el redil podemos decir que es el mundo, o el sistema del mundo, que viene
a llamar al gentil fuera del mundo para que tenga una relación íntima con Él. ¿Quiénes son los gentiles? Es pregunta bien fácil. Todo el que no es judío, nosotros somos gentiles. Nosotros éramos parte del segundo redil, que era el mundo. Él vino, nos llamó por nombre porque Él ya conocía, dice que desde el principio del tiempo, Él había escrito los nombres en un libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero. Entonces Él viene a llamar a esos ovejitas y dice que ellos lo van a escuchar. Esto es, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros. Pero esto es inaceptable para los judíos. Los judíos, hermanos, odiaban a todas las otras naciones. Ellos creían que los gentiles estaban perpetuamente fuera de la salvación, del pacto y las promesas de Dios. Sin embargo, ellos no conocían sus Biblias, porque en Isaías 42 es un capítulo mesiánico, una profecía mesiánica, pero si leemos Isaías 42:6 nos damos cuenta de algo muy interesante. Lo voy a leer acá, Isaías 42:6 al 7. Mira, dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Escucha, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques, escucha, de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hay 2 o 3 versículos donde habla de que Dios ya había planeado la salvación para todo el mundo en el Antiguo Testamento. El problema fue que Él agarró al pueblo judío para que ellos fueran la luz de las naciones, y este pueblo, hermanos, no hizo su trabajo. Él se compara como el viñero, Israel es la viña, pero dice que cuando fue a buscar frutos a la viña, solo encontró frutos amargos. Ellos no llevaron la luz a las naciones, ellos no dieron a conocer a Dios a ninguna de las naciones, y entonces Él viene, junta a los gentiles y nos da la responsabilidad de ir a predicar al mundo. Hermanos, Israel hasta este momento no reconocen a Cristo como el Mesías, como el Señor, como el Salvador. Y ellos han sido puestos en la banca del evangelismo. ¿Quiénes, hermanos, predican acerca de Cristo? Nosotros, los gentiles. Entonces, por decirlo así, nosotros estamos en la cancha evangelizando mientras Israel está en la banca. Va a llegar un día donde la iglesia, los gentiles, nosotros, vamos a ser quitados de este mundo. Y entonces Israel regresará a la cancha a evangelizar. ¿Y eso va a ser en dónde, hermanos? En la tribulación, en la gran tribulación, ellos van a evangelizar a los que se quedan. ¿Quiénes se quieren quedar acá? Ninguno, ¿verdad? Por eso estamos estudiando la palabra, hermanos. Entonces vemos esa gran comisión que el Señor nos dio y nos dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, id y hacer discípulos de todas las naciones. Y ese es el segundo redil del que Jesús está hablando acá. Tengo otro redil donde tengo que ir, sacarlos de ese redil para que me sigan, y eso somos nosotros, hermanos. Nosotros somos esas ovejitas que escuchamos la voz del excelente pastor y lo seguimos. Y luego hay una magnífica promesa que dice que cuando ya escuchamos su voz, ya no vamos a seguir a una voz extraña. Y esa es la magnífica doctrina de la preservación. Así que en el fin, Dios juntará a todos como un rebaño, como un solo pastor, y eso es lo que nos dice Gálatas 3, dice: en Cristo no hay judío ni griego, o sea, no hay judío ni gentil, ya somos un pueblo. También en Efesios 2, Pablo dice: la pared intermedia de la partición se derriba
y todos somos uno en Cristo. Ya no hay un pueblo judío, ya no hay los gentiles, somos un pueblo en Cristo. Cuando venimos a la fe del Señor, somos uno. Así que el excelente pastor vino a unificar a sus ovejas en el mismo redil. Él, el que está unido al Señor, un espíritu con Él es, y uno con los demás. Somos un cuerpo en Cristo, hermanos. Ahora veamos el versículo 17 y 18, ya vamos a ir por acabar. Vamos a ir acabando, perdón. Y dice así, lea conmigo, versículo 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Segunda vez que dice eso. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, escucha, esto es clave. Y tengo poder para volverla a tomar. Ahora escucha lo último. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora escucha, muchos han dicho acá, si este fue un mandamiento de Dios, ¿cómo es que Él lo hizo voluntariamente? Necesitamos entender esto porque es importante. El Padre hizo una petición especial al Hijo y le pidió que Él dejara su vida para luego tomarla de nuevo. Es un mandamiento de parte de Dios, pero no era una obligación. Era una petición. Una petición del Padre hacia el Hijo. ¿Por qué sabemos eso? Porque Él mismo dijo, nadie se la quita, dijo Jesús. Escucha, yo la pongo por mi cuenta. Y por eso es que el Padre lo ama por su obediencia. El Padre eligió a Jesús para que fuera el Cordero, el sacrificio perfecto, pero esta no fue una petición a la cual Jesús no tenía otra opción. Él tuvo la opción de venir o no venir, pero Él dice, yo mismo la pongo. Escucha, nadie me la quita y eso incluye también a Dios. Entonces podemos ver que Jesús nos dice que este fue un acto perfecto de obediencia voluntaria y perfecta en armonía con la Trinidad de Dios. Todos estaban de acuerdo que el Hijo iba a tomar la decisión de venir a dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Sí queda claro eso? Y claro, eso no elimina los misterios, porque siempre hay misterios en la Biblia. Es como una paradoja. Aquí también vemos, así que la Trinidad es una paradoja. Sabemos que es un Dios con tres paradoja. Así como la Trinidad no la podemos explicar. Es un Dios y hay tres personas, Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. El nacimiento virginal no lo podemos explicar. Cristo encarnado tampoco lo podemos explicar. Él era Dios, pero también era hombre. 100% Dios, 100% hombre. Hay cosas que debemos tener fe de lo que la palabra dice, porque la palabra es inerrante, infalible y perfecta, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, no es que no la sepamos entender, es que no podemos comprender. No nos da, se nos queman los fusibles y entonces debemos de orar a Dios que nos ilumine la mente para entender más su palabra. Él fue Dios en carne y no podía pecar, pero sin embargo hay una lucha real cuando Él estuvo aquí en carne y lo vimos en la tentación de Mateo 4. También en el jardín, pocas horas antes de morir, Jesús hace una oración y dice esto, escucha, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Sí puedes ver la lucha? Él era Dios, pero también era hombre. Jesús continúa diciendo, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres.
Él hizo voluntariamente lo que el Padre le pidió o lo que el Padre quería que hiciera. Y así es como demostró el amor al Padre, y es por eso que el Padre lo ama. Esa fue una petición del Padre hacia el Hijo, y el Hijo aceptó llevar a cabo la voluntad de su Padre en obediencia. Y eso, hermanos, para nosotros es un ejemplo. Dios nos pide hacer muchas cosas en su palabra. Y nosotros, por obediencia, no porque Él nos está forzando a hacer algo, por obediencia al Padre, por amor al Padre, obedecemos. Ahí están todos los mandamientos de Dios, todos los requisitos de Dios, todas las ordenanzas de Dios. Y nosotros la obedecemos por amor a Él, porque queremos complacerlo a Él. No es una carga en nuestros hombros, es un placer. ¿Sí ven la diferencia? Para mí, obedecer este libro, esta palabra de Dios, no es un castigo, no es un peso en mí que yo pueda decir, ay, es que tengo que obedecer la palabra, no. Es un placer obedecer lo que Dios me dice que yo haga, porque lo amamos y porque nos place hacerlo y que nuestro Padre esté contento y que diga, este es mi hijo, obediente. Entonces ese es el modelo para nosotros, hacer la voluntad del Padre, no porque estamos siendo forzados a hacerlo, sino porque Él hace una petición por medio de su palabra y nosotros, por amor, obedecemos a Él. Vamos a ir acabando, versículo 19 y el 20, lea conmigo. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Hermanos, el excelente pastor siempre, escucha, siempre, donde quiera que él iba, causaba división. En Isaías dice que este Jesús, este Mesías, era el príncipe, su nombre es príncipe de paz. Pero donde quiera que él iba, hermanos, causaba polémica, problemas, divisiones, disensiones. La pregunta es ¿por qué? La teología, hermanos, es para pensar. Cuando ustedes vienen a un versículo así, no es solo decir, bueno, no lo entiendo. Debemos pensar, tenemos que buscar la respuesta y no quedarnos con dudas. Escudriñar, yo no voy a pasar de este versículo hasta que sepa por qué. Hermanos, Cristo causaba disensiones, Cristo causaba divisiones, Cristo causaba polémicas donde quiera que Él iba. ¿Cómo es que Él es el príncipe de paz? ¿No dijo Él mismo, yo no vengo a traer paz a la tierra, sino ¿qué? ¿Espada? ¿Y qué hace una espada, hermanos? Si ponemos una barra ahí de margarina y uso una espada, ¿qué hace? Corta y divide. Entonces, vemos esto. Donde quiera que él llevaba esta espada de la palabra, había división. ¿Por qué? Porque la verdad divide. El engaño de la verdad, la mentira de la verdad, las tinieblas de la luz, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Causa una división. Y por eso, hermanos, siempre que tú hables con la verdad, va a haber disensiones. ¿Sabes qué tipo de paz traía Jesús al mundo? La paz que iba a ser el humano con Dios. Y cada vez que hay paz entre un humano y Dios, va a haber disensión con los hombres. ¿Por qué? Porque ahora vas a querer vivir conforme a la verdad, conforme a la palabra de Dios, y eso no le agrada al mundo, ni al príncipe de este mundo. Y entonces va a haber caos, va a haber problemas, van a haber divisiones. Si estuvieron aquí el domingo pasado, vimos y estudiamos qué era ser un pacificador. Bienaventurados son los pacificadores, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ellos serán llamados hijos de Dios. Y vimos que un pacificador no es quedarse callado, ¿recuerdan?
No es encerrarse a un cuarto para no causar problemas. No, es pararse en un lugar oscuro, lleno de engaño, y decir la verdad y causar divisiones por eso. Y eso es lo que vemos acá. Estos fariseos, falsos maestros, entre ellos empiezan a pelear y dice, volvió a haber disensión entre los judíos porque por estas palabras, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, porque le oís. Entonces vemos que nosotros como cristianos, portadores de la verdad, embajadores del reino de paz, vamos a causar divisiones cuando hablemos con la verdad. La verdad, hermanos, divide. La espada de la palabra divide. Aquí se produjo una división entre los judíos no creyentes, por lo que Jesús había dicho. Muchos de ellos, tal vez la mayoría decían, él tiene demonios, está loco, es un samaritano, y todo lo que hace, lo hace con el poder de Belcebú, decía Mateo 12. Ese hubiera sido el mantra, eso era lo que los líderes le habían metido al pueblo de Israel. Pero luego estaban los otros, versículo 21, acompáñenme, vamos a cerrar esto. Dice, y otros decían, estas palabras no son de endemoniado. Escucha, ¿puede acaso el endemoniado abrir los ojos de los ciegos? ¿Sí te das cuenta? Y ahí estaba ese ciego que él había sanado. Quiero decir, eso es bastante racional. Si escuchas a los del versículo 21, son racionales. Un demonio no puede abrir los ojos de los ciegos, ¿o sí? Las personas poseídas por demonios no hablan así, no son coherentes y no hacen eso. Ellos no hacen este tipo de milagros. Y supongo que se podría decir que los primeros son los blasfemos irracionales y los segundo grupo son las personas más racionales. La realidad es esta, hermanos. Seas de los blasfemos o sea de los racionales, los dos terminarán en el infierno si no aceptan a Cristo. Este tipo de racionalidad no cambia nada. Ellos todavía no creyeron y no le adoraron como hizo el ciego. O confiesas a Jesús como tu Señor, o mueres en tus pecados, dijo él en el capítulo 8. Aquí tenemos una imagen del excelente pastor siendo rechazado una y otra vez. Si te das cuenta, desde el capítulo 5 de Juan, quieren matarlo, quieren apedrearlo. Y es rechazo tras rechazo. Viene Jesús predicándoles la verdad, hablándoles la verdad, y es rechazo tras rechazo tras rechazo. Amigos, cuando la verdad es expuesta delante de ti, y quiero decir todas las pruebas, todas las evidencias, y aún así rechazas la verdad y a Cristo, entonces ya no hay nada por hacer. Voy a cerrar con esto. Hebreos 10, 26, 27 nos da una ilustración de esto. Se escucha. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Escucha, hermano, cuando llegamos al conocimiento de la verdad y seguimos pecando, es decirle a Dios, no quiero nada contigo. Ya sé que eres Dios, ya sé que eres el Hijo de Dios, no me interesa, no gracias. Y es lo que dice aquí Hebreos 13:20. Vemos aquí al gran pastor llamando a sus ovejas del redil del mundo hacia un llamado de obediencia y toda buena obra. Escucha, hermano, Jesús viene y llama a sus ovejas. Y sus ovejas le escuchan y le siguen. Pero eso no es todo. Mira lo que dice Hebreos 13:20. Un poquito antes de eso. Los que creen en la verdad y la aceptan, el sacrificio de Cristo en sus vidas,
¿Qué les espera? Versículo 10 dice, escucha, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la promesa que Dios nos da. Ahora, muchos dicen, eso es para la eternidad. ¿Qué de este lado del sol? Mira lo que dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, escucha, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, aquí viene, escucha, versículo 21, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, Él es quien pone el querer como el hacer. Él es quien nos guía a hacer su voluntad. Es su Espíritu Santo dentro de nosotros, guiándonos a toda la verdad para poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Y Tesalonicenses, vemos aquí el gran pastor llamando a sus ovejas del redil del mundo hacia un llamado de obediencia y toda buena obra. Pero eso no es todo. Tesalonicenses 4:16, escucha, esto es para la eternidad. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Otra vez vemos al gran pastor llamando a sus ovejas del redil de la muerte, para una eternidad, hermanos, con Él. Él es nuestro magnífico, excelente y hermoso pastor, que aunque nuestro cuerpo muera, Él nos llama del redil de la muerte, y ese es el pastor que nosotros seguimos. Así que con eso vamos a orar.